Primero, hay algunos factores determinantes en lo que es el diseño geométrico de carretera, ¿sí? Antes de considerar cómo se va a plantear un alineamiento, es necesario considerar cuál es el volumen de tránsito al que va a ser expuesto esta carretera o esta trocha o esta autopista. Varios factores determinan lo que es el volumen de tránsito dependiendo de la ubicación de, por ejemplo, un punto A o un punto B. Estos valores, para calcular el volumen de tránsito, el factor que nosotros necesitamos es el índice medio diario anual, ¿sí? Que básicamente se refiere a la cantidad de vehículos que van a pasar por una determinada vía. Como siguiente punto, como siguiente factor determinante en el diseño geométrico es la composición vehicular. Tenemos que determinar cuál es el vehículo de diseño. El vehículo de diseño, por lo general, se le considera como el vehículo más pesado, el cual va a transitar por la vía. Algunas características que debemos de tener en cuenta de este vehículo de diseño es no solamente el peso que va a generar en la estructura del pavimento o en la estructura de la vía, sino también hay que considerar lo que es el espaciamiento entre los diferentes ejes, ¿sí? A partir del espaciamiento de los diferentes ejes es que nosotros vamos a plantear cuál es el radio de curvatura, las distancias de visibilidad que se van a plantear en nuestra vía. El factor determinante número 3 es la topografía del terreno, ¿sí? Al momento de hablar de lo que es topografía del terreno, hablamos de lo que es pendiente y visibilidad. La pendiente del terreno se mide a partir de porcentajes y la visibilidad que vamos a optar en nuestro alineamiento se va a determinar a partir del diferente radio de curvatura, el cual permite, por ejemplo, que este vehículo que se encuentra acá vea a un vehículo que esté viniendo en sentido contrario por este punto de acá. ¿Cuál va a ser esta distancia de visibilidad en la cual ellos van a poder visualizarse con normalidad para evitar lo que son los accidentes de tránsito? Y el cuarto factor, y uno de los factores más importantes, es la velocidad de diseño. ¿Cuál es la velocidad constante en la cual puede andar el vehículo de diseño en esta vía? ¿Sí? A partir de la velocidad de diseño es que nosotros vamos a calcular a partir de algunas fórmulas lo que es el radio de curvatura, la longitud de tangente, ¿sí? Van a ser varios de los componentes que nosotros vamos a poder analizar en función de la velocidad de diseño, y las fórmulas que nosotros vamos a necesitar para hacer el diseño geométrico de una carretera se encuentran justamente en el DG 2013, Diseño Geométrico de Carreteras 2013. En la base de datos del curso yo les estoy pasando el manual de carreteras, el DG 2013, que es el último DG que ha salido hasta la fecha. Acá tenemos diferentes detalles, fórmulas, un aspecto teórico de cómo nosotros vamos a plantear el diseño de una carretera, ¿sí? Es importante que ustedes revisen su DG 2013 y que lo estudien. En este caso yo les estoy dando un resumen de lo más importante de lo que es el DG 2013. Y bueno, como vamos a continuar viendo en el curso, la siguiente parte es la clasificación de las carreteras. La clasificación de las carreteras se basa en dos: clasificación según la demanda y clasificación según la orografía. Cuando nos referimos a la demanda nos referimos al índice medio diario anual, que es la cantidad de vehículos que pasan en un día por una determinada carretera. Para eso, según el índice medio diario anual, el DG 2013 plantea diferentes tipos de vías, ¿sí? Básicamente 6, que según su índice medio diario anual se pueden clasificar en autopistas de primera clase, segunda clase, carretera de primera clase, carretera de segunda clase, carretera de tercera clase y trocha carrozable. La forma fácil y simple de recordar estos detalles es que la trocha carrozable es con un índice menor o igual a 200 vehículos por día, la carretera es de 200 a 400, carretera de tercera clase, en este caso estamos hablando de carretera de segunda clase 400 a 2000, después de 2000 a 4000, en carretera de primera clase, autopistas de primera clase, de segunda clase, de 4000 a 6000, y autopistas de primera clase mayores a 6000 vehículos por día.
Como vemos, la relación es sencilla: autopista de primera clase mayor a 6.000, autopista de segunda clase es 6.000 a 4.000, primera clase 4.000 a 2.000, cartera de segunda clase 2.000 a 400 y cartera de tercera clase 400, de 400 menor a 400 y trocha cruzable menor a 200. Es en función de esto que nosotros determinamos qué tipo de, con el índice medio diario anual, qué tipo de carretera es la que vamos a diseñar. Ahora, no es solamente determinar correctamente la clasificación según la demanda, sino es también tener en cuenta cuáles son los componentes que diferencian a una autopista de primera clase y a una autopista de segunda clase en lo que se refiere a su diseño. Por ejemplo, uno de los componentes es el número de carriles, ¿sí? Debe contar con 2 o más carriles de 360 metros de ancho como mínimo, a diferencia de una autopista de segunda clase, que bueno, en este caso ambas deben tener 2 o más carriles, con control de accesos en ingresos y salidas, que proporcionan vehículos sin cruces o pasos a nivel y puentes peatonales en zonas urbanas. Como pueden ver, si ustedes estudian a detalle cada componente de la norma del DG 2013, van a encontrar las diferencias. Por ejemplo, acá por un medio de un separador central que puede variar de 6 hasta 1 metro, por medio de un separador central de 6 metros. Por ejemplo, acá ya encontramos una diferencia de que una autopista de primera clase debe tener un separador central mínimo de 6 metros. En cambio de acá puede ser de 1 a 6 metros en una autopista de segunda clase. Listo. Bueno, vamos a continuar con el resumen del DG 2013. En este caso estamos viendo lo que es la clasificación por orografía. Y para clasificar la carretera que se va a plantear según su orografía, básicamente nos basamos en la pendiente transversal y en la pendiente longitudinal. La pendiente longitudinal prácticamente es el perfil longitudinal que nosotros planteamos al momento de generar el alineamiento de una vía. La pendiente transversal es justamente lo que se refiere a la perpendicular al eje de la vía, y según estos porcentajes nosotros vamos a clasificar según su orografía una determinada carretera. De la misma manera, estos detalles están en la norma, en el DG 2013, les invito a leerlos, se encuentran en la página 18. Terreno plano, terreno ondulado, terreno accidentado, terreno escarpado. ¿Sí? Lo importante es que tengan en cuenta cuál es el eje de vía, cuál es la pendiente transversal y cuál es la pendiente longitudinal. Continuamos. Esta es una sección transversal típica a media ladera. Como pueden ver, acá tenemos los diferentes componentes de lo que es de una vía. Tenemos el derecho de vía, el ancho de obra, tenemos los bordes libres, zanjas de coronación en el caso de que amerite. Bueno, si nos acercamos un poco más, vamos a tener lo que es el manejo de lo que es la plataforma, que en su composición tiene la corona del pavimento, la calzada, el fondo de excavación, la zona de refine, si es que es necesario, las banquetas, un escarificado, un muro de contención, ¿sí? Bueno, a manera de práctica yo les dejo para este capítulo. Me gustaría que me expliquen en la siguiente clase cuál es la diferencia en una hoja Word entre un muro de contención y un muro de sostenimiento. ¿Ok? Esa es la parte práctica de este capítulo. Otro detalle que les voy a dejar de tarea es, en este caso estamos viendo que tenemos un cierto relleno, ¿no? Y acá también estamos viendo que tenemos corte. Díganme, ¿qué es lo que se debería elegir? ¿Elegir hacer un corte o elegir hacer un relleno? Por favor, esto completen esta información, estas dos preguntas en la siguiente clase. Para empezar, ¿cuál es la diferencia entre un muro de contención y un muro de sostenimiento? ¿Qué es lo que se debería elegir? ¿Hacer más corte o hacer más relleno? Bueno, revisen estos detalles de lo que es la parte del DG 2013. Bueno, vamos a hacer una clasificación general de proyectos de obra, de proyectos viales. Bueno, existen básicamente 3 tipos de proyectos cuando hablamos de proyectos viales. El proyecto cuando vamos a generar un nuevo trazado, es decir, no existe ningún alineamiento y nosotros vamos a generar todo el corte en el terreno.
Un proyecto de mejoramiento puntual, cuando nosotros tenemos una determinada progresiva a la cual se va a tratar, o un determinado rango, ¿no? Proyectos de mejoramiento de trazado, cuando se va a mejorar lo que es la pendiente, el ancho de vía, y se va a regular esos componentes, obviamente entre unas determinadas progresivas. Hablamos ahora de lo que es el diseño geométrico de carretera en sí. El diseño geométrico de la carretera engloba básicamente 3 puntos: el diseño geométrico en planta, el diseño geométrico en perfil, el diseño geométrico en sección transversal. Cuando hablamos del diseño geométrico en planta, estamos hablando de lo que es el trazo del alineamiento en una determinada superficie, ¿sí? El diseño geométrico en perfil, cuando nosotros vamos a dar las pendientes de la rasante, las zonas de descanso, cuando también vamos a identificar la diferente ubicación de las obras de arte dependiendo de su ubicación. El diseño geométrico en sección transversal, cuando vamos a realizar el corte del eje de la vía y vamos a determinar cuánto es el ancho de carril, cuánto es el bombeo, de qué dimensión van a ser las cunetas, la pendiente de talud de corte, pendiente de talud de relleno. Cuando nosotros empezamos a desarrollar el diseño geométrico de la carretera, lo que buscamos garantizar es una circulación continua a una velocidad constante. Ese es el objetivo, garantizar. Cuando hablamos de garantizar, estamos hablando de lo que es seguridad, buscar garantizar una circulación continua a una velocidad constante. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los aspectos topográficos que debemos de tener en cuenta. Antes de llegar, por favor, repasen todo lo que se ha mencionado hasta este punto en el capítulo. Revisen en comparación con sus normas para poder continuar con lo que es un poco más de topografía. Continuando con el desarrollo del curso, vamos a hablar un poco acerca de lo que es topografía. Vamos a hablar acerca de lo que son los topos topográficos en el Civil 3D. Sus características, como todo punto tridimensional, es que tiene norte, este, z, que viene a ser la elevación. El sistema de referencia, ¿en qué sistema de referencia vamos a trabajar en el momento de desarrollar nuestros trabajos? Es importante considerarlo en el momento de que nosotros empecemos a importar al Civil 3D los diferentes puntos. Otro detalle: el sistema de referencia y el datum se determinan a partir del GPS y se configuran en la estación total. Son dos datos que hay que tener en cuenta al momento de desarrollar nuestro levantamiento topográfico. Ahora, la descripción: hay puntos que son esenciales, hay puntos que son importantes al momento de desarrollar el levantamiento topográfico y que van a ser determinantes al momento de desarrollar nuestra superficie. Recuerden que el Civil 3D va a triangular de forma automática, pero no va a determinar y a ubicar cuáles son tus puntos clave, ¿verdad? Eso no lo vamos a tener que configurar nosotros, y para eso hay que tener un buen sistema de descripción de puntos. Ahora, no es posible representar los infinitos puntos de la superficie terrestre. Efectivamente, no vamos a poder determinar todos los puntos de la superficie, a menos que hagamos un levantamiento topográfico por barrio. Ahora último, con las últimas estaciones totales, las cuales nos permiten desarrollar esto. Otro punto importante es que lo que nosotros desarrollamos en el Civil 3D es una triangulación, ya que no se puede determinar los infinitos puntos. Se van a interpolar las alturas entre un punto y otro para determinar cuáles son las diferentes cotas, y como si se manejaría una pendiente constante a partir de esos dos puntos. Ahora, al grupo de puntos se le conoce como nube de puntos o mosqueo. Esta nube de puntos es lo que nosotros realizamos con los diferentes prismas al momento de alquilar una estación total, y nos vamos a ubicar en los diferentes puntos de una superficie. Ahora, una clave para desarrollar esta nube de puntos es que nosotros siempre nos ubiquemos en los puntos clave donde cambia la pendiente. ¿Para qué? Para evitar las curvas de nivel en el aire o en el vacío. Listo, ahora que nosotros ya conocemos algunos detalles de los puntos, vamos a reconocer las características más importantes de una superficie topográfica. Las características es de que se representa a través de curvas de nivel. Una curva de nivel significa de que todos esos puntos los cuales se determinan en una determinada curva de nivel tienen la misma altura, ¿sí? Otro detalle importante es que son equidistantes.
es que representan el corte de una superficie topográfica a una distancia constante. Por ejemplo, como podemos ver acá, si nosotros tenemos esta pequeña colina, nosotros realizamos los cortes cada 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, y lo determinamos y lo vemos en el plano. Vamos a ver cómo se está generando las diferentes curvas de nivel, que cabe recalcar son equidistantes en altura, ¿sí? No significa de que de este punto a este punto hay 10 metros, sino que existe una equidistancia de altura de acá de 10, 20, 30, 40. Ahora, tienen una configuración uniforme. La configuración uniforme se refiere a que los puntos en la superficie topográfica van a mantener alguna relación. Por ejemplo, acá si estamos hablando de una colina, vamos a ver de que cada vez que se generen círculos concéntricos, vamos a poder determinar de que esto puede ser una colina, pero también puede ser una especie de cañón. Eso va a depender, por eso es importante generar un buen acotamiento. Por su naturaleza de que se generan a partir de cortes equidistantes, no puede haber una curva de nivel que intercepte a otra, ni por lo tanto ni que tampoco la corte, ¿no? Ni que vaya esa curva de nivel y que vaya por el medio. No se juntan demasiado, si bien es cierto, no se van a juntar demasiado a menos de que estén en una pendiente muy cerrada, ¿no? Ahora, no se pierden, son cerradas todas las curvas de nivel. Si bien es cierto, pareciera que acá se ha cortado y que la curva de nivel es solo esto, al final lo que vamos a obtener, si es que nosotros tendríamos una vista a una distancia mayor, es que esto se está cerrando acá, se está cerrando, y que por lo tanto significa de que no existe una curva de nivel independiente, sino diferentes modelos, diferentes curvas de nivel, las cuales se cierran, siempre son cerradas. Como ya hemos visto, el diseño geométrico en plantas, hay algunas consideraciones las cuales yo les voy a plantear. Para esto es necesario que ustedes revisen y estudien el DG 2013 en el caso de que tengan un diseño geométrico que realizar. En el diseño geométrico en plantas se debe evitar tangentes demasiado largas para evitar somnolencia y sueño en los conductores. Debe evitarse radios que permitan cumplir la longitud de curva mínima. Debe existir radios que permitan cumplir la longitud de curva mínima. La longitud de curva mínima se va a determinar a partir de fórmulas también. Evitar dos curvas sucesivas en el mismo sentido con una tangente intermedia menor a 500 metros. Por lo tanto, no puede haber dos curvas en un mismo sentido, es mejor generar una sola curvatura. Buscar que las tangentes y las curvas tengan un desempeño homogéneo. Se debe buscar homogeneidad en la carretera, con el objetivo de que el conductor no tenga que realizar maniobras bruscas al momento de conducir y manejar su vehículo. Se debe evitar desarrollos consecutivos. Cuando hablamos de desarrollo es que nosotros estamos subiendo una determinada ladera y que cada vez vamos a generar un cambio de dirección. Por ejemplo, imaginemos de que esta es una ladera y que yo venga hasta acá, voy a generar un cambio de dirección, un cambio de dirección, un cambio de dirección. Cada uno de esos cambios de dirección se denominan desarrollos. Existe una simbología que la cual nosotros tenemos que respetar en nuestros planos, ¿no? Al momento de representar en nuestros planos, nosotros debemos plantear y tener en cuenta cuál es la simbología que se respeta según el diseño, según el DG 2013. Ahora, el diseño geométrico en perfil. En terreno plano, por razones de drenaje, la rasante estará sobre el nivel del terreno. ¿Sí? Eso básicamente para drenar las aguas por lluvia y que no afecte la estructura de la vía. En terrenos ondulados, por razones de economía, en lo posible la rasante seguirá las inflexiones del terreno. Tengamos en cuenta que realizar corte es costoso, más aún si se realiza corte en roca. Por lo tanto, en algunos casos se refiere considerar e intentar llevar la misma rasante que implica el terreno, ¿no? En un terreno ondulado. En un terreno accidentado, en lo posible la rasante debe adaptarse al terreno, evitando los tramos en contrapendiente para evitar alargamientos innecesarios. Cuando hablamos de tramos en contrapendiente es de que estamos yendo en un sentido y que tenemos una subida muy brusca, ¿no? Hay que evitar estos alargamientos innecesarios para que de la misma manera, por razones de economía, evitemos realizar mucho corte y mucho relleno. En un terreno escarpado, el perfil estará condicionado por la divisoria de las aguas. Cuando hablamos de divisoria de aguas, nos hablamos de las cumbres, los cuales limitan también las diferentes cuencas de una vía, de un determinado terreno. La divisoria de aguas va a determinar básicamente cuál es la forma como se va a desarrollar el diseño geométrico en todas sus características, tanto en planta, en perfil.
hay que evitar dos curvas verticales en el mismo sentido. Cuando hablamos de las curvas verticales, hablamos de las curvas las cuales vamos a ver en el desarrollo de un perfil longitudinal. Por eso es importante que nosotros evitemos dos curvas verticales en un mismo sentido para mantener la distancia de visibilidad. Acá tenemos por ejemplo una curva vertical. Imaginemos que este es un perfil transversal y acá tenemos una curva vertical, acá podemos tener otra, y nosotros tenemos que manejar estos detalles que vienen a ser el manejo de los diferentes puntos, de las diferentes simbologías en un determinado trabajo. Ahora, el diseño geométrico de la sección transversal, como ya hemos visto, en función de la clasificación de la vía, nosotros vamos a determinar cuál es el ancho mínimo, si es que debe tener separadores centrales en la vía, cuántos carriles debe manejar. Básicamente el diseño geométrico de la sección transversal nace a partir de la clasificación de la vía. Esta es una sección transversal típica, como ya la habíamos visto anteriormente. Es importante reconocer estos detalles como práctica, cuál es muro de contención y cuál es la diferencia entre un muro de sostenimiento, qué es lo que se prefiere al momento de desarrollar el diseño geométrico de una vía, tener más corte o tener más relleno, depende cuáles son las características y por qué, justifiquen sus respuestas, ¿ok? Con eso estamos terminando el capítulo 3, que es topografía y diseño geométrico de carreteras.